Hola, hola queridos amigos, una vez más les saluda su amiga y consejera espiritual. Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les traigo un ritual casero para separar dos personas. Miren, siempre hay personas en nuestro entorno a veces que nos perturban, nos molestan, nos incomodan, ¿no? Constantemente vienen a visitarnos, constantemente nos tocan las puertas, molestan a veces a nuestros hijos, molestan a nuestro esposo, puede ser la suegra, puede ser la cuñada. Incluso este ritual sirve para separar incluso hasta amantes. Bien, hay una persona que está persiguiéndole a mi marido, hay una persona que me incomoda, ¿no? O quiere algo, lo veo con malas intenciones hacia mí o hacia alguna persona de mi familia, algún integrante de las personas que quiero. Bien, este ritual nos va a ser muy útil, muy efectivo para separar a dos personas. Bien, ¿qué vamos a necesitar? Fulanita de tal me está molestando, me está incomodando, o quiere perseguirle a mi marido, me quiere quitar a mi marido, incomoda a quien sea en la casa o un mal amigo. Bien, vamos a hacer este ritual. Necesito una vela blanca, una hoja de papel craft o papel manteca, un lápiz, alpiste, lo que comen los pajaritos, un bote, un frasco de vidrio con tapa, un vaso de agua. El agua puede ser agua corriente, agua mineral, agua de río, cualquier agua. Bien, la intención es prácticamente lo que vale la fe, la fuerza que le vamos a poner. Este ritual lo vamos a hacer una noche, cualquier día, pero de noche de preferencia en luna creciente, luna llena. Bien, nuestra vela tiene que ser blanca. Nuestra vela blanca la vamos a encender como ofrenda para que esta persona se aleje. Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a encender nuestra velita blanca. Bien, siempre al encender nuestra vela blanca vamos a encender con un fósforo, un cerillo. Bien, encendemos nuestra velita blanca. Bien. Listo. Ahora yo voy a escribir acá en una hoja de papel craft. Lo voy a partir en dos con la mano, prácticamente un poco rectangular, ¿ya? Los bordes, ya saben ustedes, cortamos todas las malas energías que pudieran tener estas hojitas. Bien, igual acá vamos a cortar y por todos los bordes para que no haya ninguna interferencia. Miren, más o menos así larguita. Bien, ya está cortada por los bordes con nuestras manos y vamos a escribir en estos dos papeles, vamos a escribir el nombre de la persona que quiero que se aleje. ¿Ya? Quiero que se aleje de mi vida, de mi familia, de mí. Entonces yo voy a escribir en una hoja el nombre de la persona que quiero que se aleje y el nombre en este caso puede ser de mí o de mi esposo, ¿no? Para separar a dos personas. Yo quiero que mi suegra se aleje, no quiero que me venga a molestar. Entonces escribo mi nombre y el nombre de mi suegra. Yo quiero que mi suegra se aleje de mi esposo. Igual puedo escribir el nombre de mi esposo y el nombre de mi suegra. Quiero que se aleje este amigo de mi hijo. Escribo el nombre del amigo y el nombre del otro amigo para que se alejen dos personas. Puede ser las amantes, amigos, malos amigos, personas que nos incomodan. Bien, vamos a escribir acá entonces el nombre completo con lápiz. Nombre completo. Fulanito de tal, fulanita de tal, un ejemplo. Su fecha de nacimiento. Bien. Igual. Tiene dos nombres, tiene dos apellidos, todo completo y su fecha de nacimiento de la persona que quiero que se aleje. Bien, ahora, de repente del integrante de la familia quiero que se aleje de mi esposo, de mí, de mi hija, etc. Acá voy a escribir el nombre de mi esposo, el nombre completo de mi esposo, un ejemplo, ¿ya?
de mi esposo o de mi pareja, ¿ya? El nombre completo de mi pareja, e igual su fecha de nacimiento. Fecha de nacimiento. Bien, esto lo vamos a enrollar. Lo vamos a enrollar, pero de una manera para afuera. Bien, lo vamos a enrollar así. Bien. Y lo vamos a echar en el bote de vidrio, un bote con tapa de vidrio. ¿Ven? Lo vamos a colocar acá. El nombre de la persona que quiero que se aleje. Igual, de esta manera lo vamos a enrollar hacia afuera de nuestra vista, hacia afuera. Lo voy a enrollar el otro nombre así. Y lo vamos a poner en el bote. Enseguida voy a echar el alpiste. El alpiste. Bien. Luego un poco de agua hasta un poco más que cubra el alpiste. Bien. Más o menos ahí. Bien. Ya tenemos así. Lo vamos a dar calor con nuestras manos. Ahora le vamos a dar una pequeña oración. Ojo, en esta oración lo vamos a tapar, pero vamos a darle así un poco de calor con nuestras manos. Nuestras intenciones es que yo quiero alejar a estas dos personas, separar a estas dos personas para que ya no se vean, para que ya no estén juntos, para que yo también pueda encontrar paz en mi familia, en mi tranquilidad, en mi hogar. Bien, nosotros vamos a girar así, dándole calor con nuestras manos, dándole energía, porque la energía que nosotros le vamos a dar a este ritual es lo que va a hacer que funcionen nuestros rituales. Bien, entonces le vamos a dar un poquito de calor así, sin tocar el frasco, así, giramos con nuestras manos, así, y ahora enseguida vamos a hacer esta oración, pero con ya el frasco tapado. Bien, lo tapamos, juntamos nuestras manos así y hacemos esta oración. Bien, por los poderes del cielo, por los poderes del aire, por los poderes de la tierra, ofrezco esta vela para que con su luz pueda alejar los obstáculos que interfieren en mi felicidad. En especial, pido alejar acá digo el nombre de la persona, puede ser de mi esposo, pido alejar de, para poder encontrar paz y tranquilidad en este mundo, por el bien de mi progreso personal y familiar. Así sea, así es y así será. Amén. Terminada esta oración, la vamos a dejar que se vele. Así como está el frasco, se va a velar hasta que se consuma la vela blanca. Se va a consumir la vela. Al día siguiente, este ritual lo hacen ustedes en una noche de luna llena, de luna creciente, de luna ascendente. Bien, lo hacen una noche, cualquier noche. Al día siguiente, el contenido lo van a echar lejos de casa, en el campo. Si es posible, donde hay bastantes aves, lo van a echar el contenido donde haya en el campo, lejos del lugar de donde viven, de donde trabajan, de donde la persona que queremos que se aleje nos está molestando, lejos, muy lejos, lo van a dejar, lo van a echar el contenido, todo el contenido, ¿ya? Si es que es un lugar donde hay bastantes aves, pájaros, palomas, perfecto, para que se lo lleve lejos. Bien, háganlo esto, queridos amigos, con toda fe. Ustedes van a ver cómo se separa esta persona que nos está incomodando. Para separar a dos personas, este ritual, este hechizo casero les va a ayudar. Bien, queridos amigos, conmigo será hasta un nuevo video. Bendiciones, amigos.